Buenas tardes, profesor. Somos del curso de Problemas y Desafíos en el Perú actual. Con mis compañeros hablaremos sobre el periodo de Velasco Alvarado y de Alberto Fujimori, donde a continuación explicaremos y compararemos las características económicas de estos regímenes dictatoriales que se desarrollaron en nuestro país durante el siglo XX. Primero, ¿cuál es la postura asumida por el equipo? Estamos de acuerdo que fueron gobiernos dictatoriales donde hubo corrupción, de Alberto Fujimori y de Velasco. Son ambos gobiernos que fueron antidemocráticos de los regímenes políticos. Además, son dos gobiernos con participación militar. Las diferencias en los regímenes económicos serían: en el caso del gobierno de Velasco, se presentó una economía de tipo cooperativista y estática, mientras que el de Alberto Fujimori estableció una economía neoliberal, el cual se sostuvo del apoyo del sector privado. También podemos decir que la mayor diferencia radica en la nacionalización y la privatización que se basó en los regímenes de la reforma agraria y en el régimen de la reforma laboral. En el caso del gobierno de Velasco, se concentró la nacionalización y en el régimen de la reforma agraria en el Perú. En contexto, se determinó a la Segunda Guerra Mundial, cuando la política y la economía sufren profundos cambios, iniciando la Guerra Fría. Es decir, la nacionalización se basó en la industrialización y planteando la necesidad de la ruptura con los centros de poder existentes para lograr el desarrollo de los países dependientes, que es la creación industrial de empresas nacionales. Asimismo, de manera general, las reformas adoptadas por el gobierno de Velasco se dieron de todos los campos de la economía: nacionalizaciones de empresas extranjeras, reformas de las leyes de propiedad, reforma industrial y reforma laboral. Por otro lado, en el gobierno de Fujimori se concentró en la privatización y en el régimen de la reforma laboral en el Perú. Su régimen aplica una serie de políticas de reducción de la demanda interna, lo que se le conoció como Fujishock. A manera general, estas medidas surgieron para revertir con éxito los desequilibrios macroeconómicos, como el déficit fiscal, baja pensión tributaria, hiperinflación, entre otros. Además, se implementaron las reformas del Consenso de Washington. La reforma laboral tuvo un impacto social grande. A través de distintos decretos se flexibiliza el empleo, que facilita el despido tanto individual como colectivo, y como resultado de esto se originan los servicios, que son contratos temporales que no influyen lo que son derechos al seguro social, ni gratificación, ni pensiones, ¿no? En estas líneas se puede decir que se debilitaban los derechos sindicales. Y hay que añadir que en el gobierno de Fujimori se documentaron y confirmaron casos de violaciones de los derechos humanos, y también se observan muchos casos de la corrupción sobre el régimen, ¿no? Gracias. A continuación, pasaré con mi compañera. Para mencionar algunos autores, Zapata y Rose mencionaron durante el periodo de gobiernos de Velasco y Fujimori, la economía peruana experimentó cambios significativos que impactaron tanto en los sectores productivos como en la forma en la que el Estado se relacionaba con el mercado. Durante el gobierno de Velasco se implementó una política económica de corte nacionalista en la que el Estado asumió un papel preponderante en la dirección de la economía y en la gestión de recursos. Se nacionalizaron las empresas y se impulsó la primera reforma agraria, que consistió en la expropiación de las grandes propiedades y su redistribución a los trabajadores de campo. En este sentido, la prioridad era el desarrollo del país, que se consideraba una tarea fundamental del Estado. Sin embargo, en el gobierno de Fujimori se produjo un cambio de rumbo en la política económica y se inició un proceso de liberación y apertura al mercado. El plan económico denominado Fujishock mal dicho implicó la eliminación de barreras arancelarias y la liberación de los precios de bienes básicos. Se incentivó la inversión extranjera y se promovió la privatización de las empresas y servicios públicos. La prioridad era la estabilidad macroeconómica y el control de la inflación, lo que implicó el sostenimiento del Estado a las condiciones de mercado global. Ambos gobiernos implementaron políticas económicas que buscaban el crecimiento, aunque de maneras muy distintas.
En el caso de Velasco, el objetivo era una construcción o construir una economía nacional y cerrar las brechas existentes, mientras que en el gobierno de Fujimori, él buscó insertar al Perú una economía global y atraer inversiones. Como el resultado, el periodo de Velasco observó un aumento importante de la producción y del empleo, pero también una inflación alta y una deuda externa grande. Al contrario, durante el periodo de Fujimori se logró la estabilidad macroeconómica, una reducción de la inflación y una apertura al mercado internacional, pero al mismo tiempo se produjo una mayor desigualdad social y mayor dependencia de capital extranjero. En conclusión, las características económicas de los gobiernos de Velasco y Fujimori reflejan dos formas distintas de entender el papel del Estado en la economía, aunque ambos buscaron el crecimiento y el desarrollo del país. La orientación nacionalista y proteccionista de Velasco contrasta con la apertura de mercado y la liberación impulsadora por parte de Fujimori. Gracias. Bueno, en cuanto a la actualidad, pues es probable que algunos de los aspectos económicos introducidos durante los regímenes de Velasco y Fujimori pues hayan sufrido modificaciones o cambios de la economía peruana actual. Y es importante tener en cuenta que la situación económica de un país puede cambiar significativamente a lo largo de los años debido a diversos factores, incluyendo políticas gubernamentales, pues condiciones económicas globales, cambios demográficos, eventos inesperados como por ejemplo la pandemia o crisis financiera. En el gobierno de Fujimori, pues, durante su gobierno se implementó un modelo económico conocido como el Fujishock. Este modelo, ¿qué incluye? Pues incluye políticas de liberalización económica, privatizaciones y apertura del comercio internacional. Se han adoptado diferentes enfoques económicos, dependiendo de las políticas implementadas por los gobiernos que han ido yendo posteriormente, ¿no? Ahora, el programa de ajuste estructural durante su gobierno, eh, Fujimori implementó programas de ajuste estructural exigidos por el Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué? Para recibir pues, asistencia financiera. Estos programas implicaron recortes de gasto, privatizaciones, como mencionaba, y reforma económica a lo largo de los años. Las políticas pues, que se dieron pues, podrían haberse modificado en función a las circunstancias, a las necesidades del país en la actualidad. Pues. Ahora, en el gobierno de Velasco tenemos la nacionalización de las industrias. Pues sabemos que durante su gobierno pues, Velasco nacionalizó importantes sectores económicos, incluyendo la industria minera y el petróleo. Estas empresas pasaron a ser controladas directamente por el Estado, pero como vemos en la actualidad, ya muchos han sido pues, privatizados, muchos están en manos de empresas privadas y quizás fue, mejor dicho, fue para pues, incrementar la economía pues, nacional, habían deudas y todo eso. Y además el objetivo fundamental de ese proceso de privatización fue aumentar la eficiencia y por tanto la competitividad de la economía, lo cual se logra a través de una mayor participación del sector privado en la actividad económica. Con ello, ¿qué se busca? Pues se busca aumentar la tasa de crecimiento potencial de la economía. También el endeudamiento externo en su época, durante el gobierno de Velasco, pues Perú se endeudó pues fuertemente en el ámbito internacional para financiar sus proyectos y políticas. Pues en la actualidad quizás ya no sea como en ese tiempo. Por eso es que fue las empresas privatizadas para poder crecer en la economía, ¿no? Ahora, la reforma agraria. Se promulgó una ley de reforma agraria que expropiaba grandes extensiones de tierra y las redistribuía entre los campesinos con el objetivo de reducir la concentración de la tierra y mejorar las condiciones de vida de los agricultores. Quizás hoy en día, en la actualidad, pues ya en el aspecto agrario, el apoyo ya es con capacitaciones, destinando una cantidad, ¿no?, para el sector agrario, estrategias, y ya muy distinto a esa época. Buenas noches, profesor. Bueno, voy a dar lo que es la conclusión del tema.
Muy bien sabemos que en la historia económica del Perú ha estado siempre marcado por dos periodos políticos, económicos distintos. En lo que es, mencionamos en el Fujimorismo, que fue creado por Alberto Fujimori en la década de 1990, y por el gobierno de Juan Velasco, que fue gobernado en 1968. Y en 1995 exploraremos distintos aspectos emocionales, como en cada uno, ¿no? También, por otro lado, podemos ver que en el gobierno de Velasco, que comenzó con un golpe de Estado en el 1968, tuvo una visión más nacionalista, se podría decir, e intervencionista de la economía, ¿no? Entonces, sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, de distinta desigualdad de hoy, el Fujimorismo y Velasco representan dos momentos importantes en la historia económica del Perú. El Fujimorismo impulsó lo que es políticos de liberación económica, apertura del comercio, privatizaciones, que han elegido la economía actual, ¿no? Más abierta y competitiva, se podría decir, ¿no? En estos casos. Bueno, su estudio permanece y comprende mejor los desafíos y oportunidades que enfrenta el país, y en su camino hacia un desarrollo económico sostenible y equitativo. Bueno, eso sería todo, profesor. Espero que le haya gustado nuestro tema y hasta luego.